Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de Johann Heinrich Schmelzer. Johann Heinrich Schmelzer, Leipzig 1620, Praga 1680, fue un compositor y violinista austríaco del periodo barroco. Famoso y célebre virtuoso de violín, escribió varios ballets para actuaciones en Italia, estableciéndose en la ciudad de Viena entre 1675 y 1680. Compuso algunos oratorios, pero mucho más importantes son las sonatas para violín solo que influyeron en posteriores compositores como Weber y Walter. Schmelzer fue uno de los violinistas más importantes de la época y una importante influencia sobre posteriores compositores para violín alemanes y austríacos. Realizó contribuciones sustanciales al desarrollo de la técnica del violín. Promovió el uso y desarrollo de las formas sonata y suite en Austria y el sur de Alemania. Fue el principal compositor austríaco de su generación, así como una influencia sobre Heinrich Ignaz Weber. Schmelzer nació en Leipzig, Baja Austria. Casi nada se sabe de sus primeros años y la mayor parte de la información que sobrevive de su pasado fue contada por el propio compositor en su petición de ennoblecimiento de 1673. Describió a su padre como un soldado, si bien en el certificado de matrimonio 1645 de su hermana Eva Rosina, el padre figura como panadero. Schmelzer no menciona el nombre de su padre, pero el certificado de matrimonio de Eva Rosina lo hace, Daniel Schmelzer. En cualquier caso, no está claro dónde y de quién recibió Schmelzer su formación musical inicial. Sus actividades antes de 1643 son igualmente desconocidas. El compositor es mencionado por primera vez en un documento fechado el 28 de junio de 1643 en relación con su primer matrimonio. Se le refiere como cornetista en la Catedral de San Esteban de Viena, Stephansdom. La fecha de su llegada a Viena se desconoce, aunque se cree que trabajó en la capilla de la corte a finales de la década de 1630 al servicio de Fernando II y después de 1637 al servicio de Fernando III. Entre los colegas de Schmelzer en la capilla se encuentran tan distinguidos compositores como Johann Jakob Froberger, Giovanni Valentini y Antonio Bertali. Permaneció como compositor y músico en la corte de los Habsburgo durante el resto de su vida. Schmelzer fue nombrado oficialmente violinista de la corte en 1649. Nuestro conocimiento de su puesto, funciones y actividades es incompleto. Al parecer alcanzó renombre como virtuoso del violín y como compositor. Disfrutó de una estrecha relación con el emperador Leopoldo I, que era un patrón bien conocido de las artes y compositor él mismo, y para quien compuso el ballet La Contesa del Aria y del Aqua. Schmelzer comenzó a publicar su música en 1659. Fue nombrado vicemaestro de capilla el 13 de abril de 1671. El 14 de junio de 1673, tras haber solicitado ennoblecimiento, el emperador ascendió a Schmelzer al rango de noble, por lo que a partir de entonces añadió von Entlehausen a su nombre. Finalmente, después de que su predecesor Giovanni Felici Sánchez hubiera muerto, Schmelzer se convirtió en Kapellmeister el 1 de octubre de 1679. Lamentablemente cayó víctima de la peste a principios de 1680 y murió en Praga, ciudad a la que la corte vienesa
se había mudado en un intento de eludir la epidemia. 4 de sus hijos son conocidos. Andreas Anton Schmelzer, 26 de noviembre de 1653, 13 de octubre de 1701, compositor. Peter Clemens Schmelzer, 28 de junio de 1672, 20 de septiembre de 1746, compositor menor. Franz Heinrich Schmelzer, nacido el 27 de junio de 1678, sacerdote jesuita, y Georg Joseph Schmelzer, fecha desconocida. Obra. Schmelzer alcanzó gran reputación en un campo, violín y composición para violín, que en ese momento estaba dominado por los italianos. De hecho, un viajero se refirió a él en 1660 como prácticamente el violinista más eminente de toda Europa. Sonatae Unarum Fidium de Schmelzer de 1664 fue la primera colección de sonatas para violín y bajo continuo que fue publicada por un compositor de habla alemana. Contiene el virtuosismo brillante, la estructura seccional y las largas variaciones de bajo típicas de la sonata para violín de mediados del barroco. Schmelzer fue el compositor austríaco más importante de música instrumental de su época y tuvo una gran influencia en el violinista y compositor austríaco Heinrich Ignaz Franz Weber, 1644-1704, quien se cree que fue uno de los alumnos de Schmelzer. Lamento por la muerte de Fernando III, 1657. Duodeno Selectarum Sonatarum, 1659. Sacrophophonus Concentus, 1662. Sonatae Unarum Fidium seu a violino solo, 1664. Die Musikalische Festschule, 1668, 150 suites, música vocal y música sacra. Música sacra. Escribió todo esto. Si ustedes lo quieren leer, les ponen pausa al video y lo leen tranquilos. Lo mismo acá. Acá igual lo mismo. Si ustedes lo quieren, le ponen pausa y lo leen tranquilos. Si ustedes lo quieren ver, paran el video, lo leen tranquilos. En la descripción del video dejaré un ejemplo de música de este compositor. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al video y compártanlo. Muchas gracias.